Jesús, Dios con nosotros. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que Dios se paseaba en el huerto de Edén. Dios no solo creó todas las cosas para después abandonarlas. El propósito de Dios siempre ha sido tener comunión con su creación. En este caso, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, vemos que existía esa comunión íntima. No sabemos con precisión cuánto tiempo duró esa comunión con Adán y Eva, ya que desobedecieron al comer del fruto prohibido. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios no los perdonó. ¿Por qué Dios fue tan cruel y los expulsó? Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber remordimiento por haber hecho lo malo. Y Adán y Eva nunca le pidieron perdón a Dios. Nunca reconocieron su pecado. Él no podía dejar pasar por alto la transgresión. Era necesario cumplir con lo que había dicho. Él les advirtió de antemano que si comían de ese fruto, iban a morir. Y la muerte a la que Dios se refería era una muerte espiritual. Una muerte que también se ha manifestado en lo físico. Entonces, ¿por qué se rompió esa comunión que existía entre el hombre y Dios? Porque Dios es perfecto, porque en Él no hay pecado. Él no puede habitar donde hay maldad. Pero Dios no se ha dado por vencido con la humanidad. La humanidad es la que ha decidido estar lejos de Dios. Porque una y otra vez notamos en la Biblia cómo Dios trata de reconciliar al hombre con Él. Vemos ejemplos de personas que caminaron con Dios. A Enoc, Abraham, José el soñador, Moisés, Job, Daniel, y podemos continuar con la lista. Pero estos hombres no eran perfectos, pero tenían algo en común. Tenían fe en Dios. Y también entendían la condición en la que estaban, en la condición de pecado. Sin embargo, en general la humanidad una y otra vez ha desobedecido a Dios, ha pecado contra Él y se niega a estar cerca de Dios. Claramente hay un versículo que nos dice esta verdad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están lejos, apartados de Dios. Entonces, este es un gran problema, porque estar lejos de Dios es como estar lejos de el acceso al agua. Sin agua nos morimos. Sin Dios estamos totalmente perdidos, muertos, sin esperanza. Entonces, ¿cuál es el plan para esta reconciliación? Porque aquí podemos ver que el ser humano ha tomado su propio camino. Pero Dios, desde el principio, desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, podemos ver que Él estaba pensando en un plan para reconciliar al hombre. Dios envió a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, y también llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía fue escrita aproximadamente 700 años antes de que viniera Jesús. 700 años. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, nos encontramos con el cumplimiento de esta promesa. Vemos la historia de cómo nació Jesús y cómo Dios usó a una virgen llamada María para que el Salvador pudiera venir a este mundo. Jesús es Dios con nosotros. Él trajo esperanza a su pueblo Israel, pero también a todas las naciones, cada rincón del mundo. Cada uno estaba viviendo su vida como bien le parecía. Cada quien tenía sus creencias, sus ideas de cómo es Dios, de cómo es la vida después de la muerte, de cómo son todas estas preguntas que nos hacemos. Pero Jesús vino a mostrarnos que nuestras vidas estaban totalmente lejos de Dios, que las respuestas que nosotros teníamos acerca de Dios estaban totalmente equivocadas. Dios vino a mostrarnos esta vida
este camino. Entonces, cuando Jesús comenzó a enseñarle a la gente, Él hizo muchas señales, milagros y proezas. Muchos decidieron seguir viviendo lejos de Dios, pero Jesús nos invita a seguirlo. Él quiere comenzar a cultivar una relación con nosotros, y para eso necesita cambiar nuestra manera de pensar. Él quiere construir una nueva persona enfocada en sus propósitos. Jesús quiere que le conozcamos de manera íntima, sin ningún intermediario, sin nada de distractores. Él quiere darse a conocer a ti. Y te pregunto, ¿quieres conocer a Jesús? Él te invita, Él te llama. Abre tu corazón y permite que Él entre a tu vida.